Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel y en esta ocasión vamos a hacer el tema de la función contar. Ya para concluir este tema de la función contar, de que ya vimos en videos pasados sus diferentes funciones que tiene según la función que vamos a utilizar. Esta función, que solo se llama así, función contar, nos ayuda para contar de unas columnas cuántas tienen solo números, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos estas que todas son números, estas que todos son letras, estas también son puros números, estas son fechas y estas son mezcladas, o sea, que tiene letra y número. Por ejemplo, aquí tiene un 4 y una M y un 25, así. Pero si yo quisiera saber cuántas de aquí tuvieran solo números, para eso nos sirve esta función contar. Vamos a poner el ejemplo. Voy a poner igual contar. Ahí está contar. Y me pide el rango de datos o la matriz donde voy a tomar la información. Por ejemplo, voy a tomar esta que yo sé que son puros números, pero quiero saber cuántos son. Vamos a ver. Y me dice que son 99. Si contamos los registros, aquí, perdón, aquí me dice que son recuentos, son 99. O sea, que quiere decir que todas son números. ¿Y qué pasa si quiero contar esta, que son vendedores? Vamos a ver cuántas son numéricas aquí. Vamos a poner igual contar. Contar. Nos vamos hasta abajo. Y me dice que aquí cero. ¿Por qué? Porque ninguna contiene número. ¿De acuerdo? O sea, no es numérico el campo. Eso es lo que se refiere a la función contar. Vámonos a esta primera que se llama referencia, donde algunas son solo números y otras son letras y números, o sea que son alfanuméricas. Vamos a ver, vamos a poner contar y vamos a poner esta matriz. Y aquí me dice que son 90, por lo que aquí me indica que de los 99 registros, 9 son alfanuméricos o no son numéricos completamente. O sea que 90 sí son puro número y el resto o traen una letra o es texto, etc. Para eso nos sirve la función contar, para poder identificar cuáles son solo numéricos, cuáles son y cuáles no lo son. ¿De acuerdo? Esta función está muy sencilla, nos puede servir bastante para muchas utilidades que tengamos durante nuestras labores diarias, por lo que se las explico aquí y como quiera cualquier duda que tengan, con gusto los podamos ayudar. ¿De acuerdo? Hasta aquí dejo el video, es un video muy sencillo, por lo que si les gustó, por favor suscríbanse al canal y seguimos aprendiendo. Que estén bien, hasta luego.